¿Interferencia o no? No, doctor, ya no. Sí, he sacado ya mi celular, estoy con otro celular y mi computador, para que así ya nadie nos moleste. Muy bien, vamos a empezar a hablar de los síndromes mieloproliferativos. Recuerden que les he explicado la leucemia mieloide crónica. Hay 4 síndromes mieloproliferativos: la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitopenia esencial y la metaplasia mieloide agnogénica. Eso es lo básico. Actualmente ya hay otros síndromes, pero estos son los principales. ¿Cuál es la característica de estos síndromes? De que cada uno se acompaña de un aumento de las 3 líneas celulares a predominio de una, que cualquier momento una se puede convertir en la otra, y al final todas tienen un riesgo de convertirse en leucemia. Esos son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Recuerden que les expliqué la leucemia mieloide crónica en la anterior clase. La leucemia mieloide crónica tiene la característica que se acompaña de la afectación de un cromosoma, el 922q34p11. Los otros 3 síndromes mieloproliferativos crónicos no tienen esta translocación y hay que hacer diagnóstico diferencial en los 4 y con otras patologías más. ¿Ok? La leucemia mieloide aguda crónica, vamos a hacer un pequeño repaso para que conozcan. Es una enfermedad clasificada en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Este tipo de leucemias les dije que aumentan, ¿qué cosa? La serie blanca. Los factores de riesgo son casi todos los mismos: fármacos, infecciones, bencenos, alquilantes. Y les he dicho, vean la película de Chernobyl, van a entender mucho de esta patología. Su epidemiología, vamos a ir más atrás. Se ve mejor así la pantalla, ¿verdad? Chicos, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Entonces, la causa de la leucemia mieloide crónica es desconocida. La edad media es 45-55 años, más frecuente a hombres y mujeres. Ahora les he abierto la anterior vez para explicarles lo del cromosoma 922, que en realidad es la rotura del cromosoma 922 y se forma un nuevo cromosoma, que es el cromosoma Filadelfia. Las 3 fases: crónica, acelerada y blástica. La fase crónica, que dura 4 a 5 años, con síntomas muy generales: hipoxia, esplenomegalia, pedradez, etc. Una fase acelerada, que es 6 a 8 meses, y una fase blástica. Es decir, en 80% de los casos se convierte en una leucemia mieloide aguda o un 20% en una leucemia linfoblástica aguda. Puede haber anemia, infecciones, hemorragias, etc. Ahora, en la fase crónica, que es donde ustedes diagnostican, tiene generalmente más de 20.000 blancos, plastos en sangre periférica es menos de 1%, los basófilos están aumentados, pero menos de 20, plaquetas están normales. A medida que va convirtiéndose, van a haber anemia, transfusiones, ya cambia completamente. Y el diagnóstico se hace con esto, un aspirado de médula ósea donde veo esa cantidad. Ahora, la leucemia mieloide crónica, ustedes tienen que ver la historia clínica, el hemograma, descartar cualquier cosa infecciosa y pedir el cromosoma Filadelfia, y lo tratan con este medicamento, que es el imatinib. Respuesta 90%. ¿Ya? Ahora, como hematólogo, yo controlo una respuesta hematológica, una respuesta citogenética y una respuesta molecular. Respuesta hematológica es que ya no tenga síntomas, que el hemograma plaquetas están normales, una hemoglobina superior a 10,
porcentaje de basófilos menos de 5, no hay esplenomegalia, etc. La respuesta citogenética es cuando mido el cromosoma de Filadelfia, y una respuesta completa es cuando hay 0, parcial 1 a 35, menor a los 36 a 65, y cuando encuentro 96 a 60% de cromosoma Filadelfia, y es una respuesta nula. O sea, el resultado, ustedes vuelven a medir el cromosoma Filadelfia cuantitativo, cuánto encuentro en el cuerpo. Ahora, de esta tu respuesta completa y parcial, ustedes pueden medir la citogenética y eso miden cuántas copias, cuántos logaritmos. Ahí les dan 001, 002, 001, etc. Ahora empezamos con los otros síndromes mieloproliferativos. La característica de esos otros tres es que la mutación es otra cosa. Es una mutación en JAK2V617F o el JAK2 en el exón 12. ¿Ya? Este JAK2 te activa lo que es el STAT5 y el STAT5 te activa una cadena de alteraciones genéticas como el RAS, RAF, MERC, ERK y ERK, y esa hace que la célula empiece a proliferar y dividirse. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero, la policitemia vera. Recuerden lo que les hablé en eritrocitosis. Esto es completamente distinto. Es aumento de la masa eritroide y puede haber aumento de neutrófilos y plaquetas. Fue descrito por Basker y Osler y es una proliferación de serie granulocítica y megacariocítica. Es un trastorno clonal, que quiere decir que es de médula ósea. Incremento de los glóbulos rojos con una sensibilidad a la eritropoyetina. En niños es rarísima y en individuos aparece entre la quinta y sexta década de la vida, pero se ha informado hasta 4.7% de menores de 40 años. Datos de la clínica, 2 por 1.8, 100.000 hombres y 1.3, 100.000 mujeres. La incidencia, ¿verdad? Pues es superior porque muchas veces no lo diagnostican. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la leucemia mieloide crónica? Ustedes pueden encontrar un paciente con las 3 líneas elevadas, pero a predominio de los glóbulos rojos, como si fuera una eritrocitosis general. Actualmente tenemos criterios nuevos y antiguos. Los nuevos, cuando tenemos genética a la mano, tú pides el B17F y te sale positivo y eritropoyetina baja. La probabilidad de que sea una policitemia vera es altamente probable. Entonces, ustedes hacen una biopsia y si la biopsia les sale que hay una hiperplasia general, es una leucemia mieloide crónica. Si la EPO está normal o alta, igual que baja, es muy probable y la biopsia te ayuda a descartar alguna otra patología. Si está negativo y la eritropoyetina baja, es muy posible, pero tienes que volver a medir por una mutación de JAK2. Y cuando está negativo y la eritropoyetina está normal o alta, es muy improbable. Clínica, la misma clínica de una ¿cómo se dice? Como exceso de glóbulos rojos, hiperviscosidad, cefalea, pletora, prurito, trombosis y sangrados. Los síntomas reconocen en menos del 30% de los pacientes: dolor de cabeza, debilidad, prurito y mareos. Los episodios trombóticos aparecen en la tercera parte. 3/4 partes son arteriales. Y 10 años, 60% de los pacientes desarrollan una condición trombótica. La complicación más seria es un accidente vasculocerebral, pero también pueden ensangrar. Prurito, en 40% de los pacientes se agrava con el baño por la liberación de los mastocitos, calor en extremidades, rubor, isquemia y necrosis. Esto es de una revista de Medline, donde ustedes pueden encontrar los síntomas y los signos de acuerdo a porcentaje. ¿Cuál es el más frecuente? Ahora, como la fase de leucemia mieloide crónica tiene 3 fases, este tiene 2. La fase crónica y una fase gastada, la cual en vez de eritrocitosis empieza a presentar anemia, infartos esplénicos, la mayoría de los pacientes se convierten en transfusión, necesitan eritropoyetina, la anemia se caracteriza por ser multifactorial, una esplenomegalia grande.
y el riesgo de convertirse en leucemia es muy grande. Estos ya son los criterios antiguos, que yo todavía los uso porque no tengo genética a mano. Con esto recién sospecho y pido genética en la ONCE, que es bastante caro el estudio. Tienes un aumento de los glóbulos rojos. La saturación de oxígeno está al 100%, 92 para arriba, y tienes plenomegalia. Las eritrocitosis, la saturación generalmente por la altura están bajas, es 80, 85, y tienen un vaso normal. Y el criterio menor es que tienen leucocitosis, trombocitosis, que es lo más característico. Puede tener fosfatasa alcalina y vinimiento de la vitamina B2, pero es difícil medir. Estos son los criterios del 2008. Que tenga elevado de hematocrito hemoglobina y que midas el JAK2 B617. A mí estos criterios antiguos me ayudan solo para sospechar y generalmente pido el JAK2 para poder confirmar. Pides un hematocrito hemoglobina, un panmielosis y debe medirse el volumen sanguíneo y morfología de los estes, ver hipocromía, microcitosis, punteado basófilo, etc. Y la médula ósea, generalmente es hipercelular, normocelular, no encuentro displasia, no encuentro nada, con disminución del tejido graso, dilatación de sinusoides y megaquerocitos. El pronóstico, compatible con una vida normal durante años, puede haber complicaciones de trombo en 31%, 19% de los pacientes, o de 10, 20, o sea, redondeando, se convierten en un cáncer, 15% en otro tipo, y etcétera. O sea, esta es la policitemia vera. La trombocitemia esencial. Recuerden, toditos son mutación del JAK2. Este se caracteriza porque puede haber aumento de las 3 líneas generales, pero hay una trombocitosis mantenida en sangre periférica y una hiperplasia de megacaricitos. 2 a 3 casos cada 100.000 habitantes, 55 a 60 años, un 15 a 20%. Existe un predominio femenino de 1% en mujeres y 1 en hombres, y 30 a 50% de las veces se forman casual. O sea, muy pocas veces tienen clínica. La clínica tiene complicaciones de trombos y hemorragias. Y el 10% de los pacientes tienen un grado de esplenomegalia. Puede haber un 24% mayores de 60 años, estudios trombóticos y fibrosis medular. Aquí creo que tengo una foto, creo que no. Hay un síndrome clínico, oclusión de vasos sanguíneos, que es eritromegalgia, sensación de ardor y síndrome de Raynaud, que el Raynaud ya les han explicado qué es. Puede haber isquemias, accidentes vasculocerebrales, abortos a repetición, etc. Y en algunos pacientes, en vez de trombosis, puede haber hemorragias en menores cantidades. Ahora, ¿cómo ustedes determinan si un paciente va a ser riesgo de trombos o hemorragias? Si es un paciente con más de 1 millón de plaquetas y tiene un riesgo de tomar AINES, aspirina, riesgo de sangrado. Si es un paciente con historia de trombos, más de 60 años, fumador, trombocitosis menos de 1 millón, más riesgo a trombosis. El conteo de laboratorio es conteo de laboratorio de plaquetas. La hemoglobina normal y glóbulos blancos están normales, pero pueden estar un poquito incrementadas. El examen de prótesis cerebral representa plaquetas de mayor tamaño y los niveles de trombopoietina son normales. Ahora, detección de la mutación JAK2 B616, 17. Ustedes piden esa mutación y es muy alta probable, igual terminas haciendo médula ósea y cromosoma Filadelfia para descartar una leucemia mieloide crónica. Estos son los criterios antiguos que también me ayudan. Plaquetas más de 600, hematocrito hemoglobina elevado, hierro medular normal, ausencia de cromosoma Filadelfia, fibrosis, y ausencia de causa conocido de trombocitosis reactiva. Estos son criterios más antiguos del 2001, igual que reportan más de 600.000 plaquetas, una biopsia medular, aumento de la masa eritrocitaria, descartar leucemia mieloide crónica, etc. En resumen, si se dan cuenta, la idea es descarte. Tienen los 4 síndromes mieloproliferativos y ustedes tienen que descartar
de acuerdo a la clínica y a los laboratorios. Por eso es bien compleja esta patología. Estos son criterios del 2008, que son otros que 450.000, biopsia medular, descartar polistemia, metaplasia, leucemia amiloide crónica y siempre demostrar el DAC2. Ahora también tienen que descartar la trombocitosis con causas recurrentes, sangrados, trombocitopenia, inflamaciones, anemia ferropénica, hemólisis, cáncer, un tumor hepático te produce gran cantidad de glóbulos rojos, arteritis, tuberculosis, vincristina, etc. El pronóstico, la supervivencia a los 10 años es 64-80%, la transformación leucemia en la leucemia es 1% y en una mielofibrosis es 5-6%. Causas de trombosis son más altas que una transformación leucémica y las causas de una hemorragia. Ahora nos vamos a la metaplasia meloide enogénica. Esta varía un poquitito porque encuentras anemia, esplenomegalia, granulocitosis, aquí ya tienes una línea aumentada, en el frotis, eritrocitos en lágrima y ya se convierte en fibrosis. Ya ocurrencia en los primeros niños, usualmente los primeros 3 años, la incidencia entre mujeres y varones es igual, es 0.5 cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de esta? Lo mismo de JAK2, etcétera, pero este causa algún problema. Estimula los megacarocitos, factor de crecimiento beta, transformador epidémico, factor de crecimiento de plaquetas y transformador fibroblástico y factor necrosis tumoral alfa. Eso te estimula a la mayor producción de colágeno, principalmente colágeno tipo 3, y eso te fibrosa la médula ósea. Y el diagnóstico es lo mismo de siempre. Encuentras B617 y tienes que hacer una médula ósea y una biopsia ósea. La biopsia ósea de este cambio un poco es fíbrica. Cuesta harto hacer y pues, se nota que es una fibrosis medular. Igualito que los otros síndromes mieloproliferativos, 20% son asintomáticos, tiene síntomas generales, hepatomegalia, esplenomegalia y síndrome de Sweet, que es acumulación excesiva de neutrófilos. Tumores hematopoyéticos, puede haber tumores fibróticos en distintas partes, pulmón, próstata, sistema nervioso, otros compartimentos, y la anemia, normocítica, normocómica, leucocitosis y plaquetas, macroplaquetas y generalmente están elevadas. Recuerden que están haciendo diagnóstico diferencial con los linfoproliferativos. En la leucemia mieloide crónica generalmente vas a encontrar más de 20.000 blancos. En la trombocitosis esencial, más de 700, 800, 900.000 plaquetas. Estas muy raramente llegan a ese número. Y con el otro patología de la policitemia vera, sus glóbulos rojos, presenta anemia. Aquí pueden ver una foto con una anisopolicilocitosis y células en lágrima, lo que predece. La medulosis es bien difícil. En las otras tres, si se acuerdan, en la policitemia, en la leucemia mieloide crónica, es una hiperplasia global de la médula ósea. En la policitemia vera está normal. Y en la trombocitosis esencial, hiperplasia de megacarocitos. En cambio aquí es bien difícil y encuentras fibrosis midiendo con hematoxilina. Criterios antiguos, vaso, hígado, hepatomegalia, anemia, leucocitosis, etc. Y hay lo que es leucoeritroblastosis. Hay series jóvenes, inclusive para aparecer células que parecen blastos. Hay fibrosis, etc. Diagnósticos diferenciales, leucemia mieloide crónica, trombocitopenia especial, y puedes hacer diagnóstico con una mielodisplasia, que les voy a hablar ahorita, una leucemia de células vellosas, que eso solo lo hacen por inmunofenotipo, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, que también te producen fibrosis. Pronóstico, una edad mayor, hay una severidad de anemia, no hay tanto riesgo, y la supervivencia a 5 años es casi 40%. De 10 pacientes, 20%, o sea, 2 se convierten en una leucemia y fallos medulares. Ahora, el tratamiento de los tres, policitemia vera, metaplasia meloide enogénica y trombocitosis esencial, es hidroxiuria, tratamiento de primera línea. Mecanismo de acción, impide reparación del DNA, inhibe el ribonucleosis reductasa. Listo. Respuesta, 90%. Nada más.
Segunda línea, tienes otros medicamentos como Analegride, interferón alfa, que no tengo aquí en Bolivia, pero con la hidroxiurea me va muy bien y puedo manejarlos por años. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, algo?